Muy bien, hermanos. Les quiero preguntar, ¿alguna vez han intentado pescar? Sí, Israel dice que sí, Olga dice que sí. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil se les hizo? ¿Y pescaron con la cañita o con la red? Caña. La preparación parecería ser simple, ¿no? Solo se tiene que poner como ¿cómo se le llama? En el anzuelo, y entonces con fuerza pues uno lo lanza, ¿no? Y pensaría que es como en las caricaturas, que el pececito nada más está esperando a qué hora nos queremos divertir, y entonces jala el anzuelo y ya, ¿no? Tenemos a un pez que se va a convertir en pescado. ¿Es así de fácil, hermanos? No. ¿Alguno de ustedes lo ha intentado con red? ¿No? ¿Nadie lo ha intentado con red? Yo sé de alguien que lo ha intentado con red, ¿verdad, Israel? Y es también, o creo, un poco más difícil, porque aparte de todo es una técnica. Es que te tienes que poner el peso en la boca, y después empieza uno a jalar hacia atrás la red, de tal manera que queda como enfrente la punta, y después con fuerza, obviamente, uno lanza, y se ve bien bonito cuando los pescadores la lanzan, porque se ve así abierta, ¿no? Cuando uno empieza a lanzarla, que no tiene experiencia, pues no se ve igual. Bueno, pues sí, en verdad el pescar es complicado. La palabra de Dios aquí nos lleva a este pasaje que me gustaría que pusieran todos en su mente, porque era temprano por la mañana. Dice la palabra de Dios que algunos de los hombres, 2 de ellos, estaban preparando las redes para salir a pescar. ¿Saben cuál es la mejor hora para ir a pescar? De madrugada, 6, 5. Cuando ya va a amanecer. Muchos dicen que es cuando ya va a amanecer, otros dicen que es como a las 4 o 5 de la tarde. En realidad, no hay como una hora específica para saber en qué momento va a haber más peces que en otro. Lo que sí sé es que el trabajo del pescador es bastante arduo. Más o menos, ¿como a qué hora ustedes consideran que llegan los pescadores, ya con todo el pescado, camarón, todo, al mercado donde después lo van a empezar a distribuir? A las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. Les puedo compartir que en Poza Rica, de donde es mi mamá, y que uno de mis tíos vive ahí, una de mis actividades favoritas es ir a un mercado en donde hay pescado fresco. Y sí, tenemos que levantarnos. Antes él me decía, tenemos que ir antes de las 6 de la mañana, pero ahora no, ahora es ir a las 2, 3 de la mañana, porque a las 6 de la mañana ya pasaron 3 horas de que llegó el pescado, ¿no? Si uno va como a las 2, 3 de la mañana, a veces tenemos que regresar otra vez, porque resulta que los pescadores aún no llegan. Y después se tienen que ir otra vez a alta mar para el siguiente día. Es un trabajo bastante pesado. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que estaban primeramente 2 hombres preparando las cosas para salir a pescar, y estaban otros 2 hombres arreglando sus cañas de pescar, sus redes de pescar, después de haber regresado. Es decir, era un lugar evidentemente de mucho ajetreo. Su llamado a ellos es simple, porque la palabra de Dios dice que les dijo: venid y os haré pescadores de hombres. Sin embargo, fue una llamada que cambió sus vidas para siempre, porque Jesús tomó a estos hombres, estos simples pescadores galileos, y los transformó en algunos de los más grandes pescadores de hombres que el mundo jamás ha visto. Y en esta parte me gustaría resaltar 2 aspectos específicos. Hemos leído, estudiado y escuchado el proceso tan complejo que existía para poder desempeñarse en las sinagogas
como personas de autoridad. Eran niños que desde que tenían uso de razón leían la palabra, estudiaban la palabra, eran escogidos por ciertas personas para dedicar toda su vida exclusivamente a eso. ¿Estos 4 hombres eran de esa estirpe? No, eran simples pescadores. Ellos ya habían escuchado, ¿no?, al Mesías, habían escuchado a un hombre que estaba en esa ruta, es decir, no les era desconocido. Pero no eran hombres que habían ido a la escuela, que habían tenido a un guía, que habían estudiado de la manera en la que otras personas estaban preparadas como para esas actividades. No era así. Ese es por un lado, es decir, nuestro Padre, Jesucristo, fue y escogió a estos 4 hombres en ese lugar en particular para hacerlos pescadores de hombres. Y el punto número 2, estos hombres tenían de por sí una labor sumamente complicada. Como les comentaba yo, la profesión del pescador no generaba grandes ganancias, y más aún 2 de ellos estaban con su padre, ¿no? Y aún así dejaron su profesión y siguieron a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor así lo decidió. No fue una decisión de estos hombres, fue una decisión de nuestro Señor Jesucristo, que ya había designado a estos 4 discípulos para así seguirlo. Primera de Pedro 2:9, si gustan buscarlo en sus Biblias, yo se los voy a leer. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, en algún punto de nuestra vida, Dios nos miró con misericordia y nos dijo: venid a mí y nos haré pescador de hombres. Nosotros, al igual que estos pescadores, no desde que tenemos 3 años estamos estudiando la palabra y vamos a la escuela y es lo único que hacemos. No, en realidad, ¿qué profesiones tenemos aquí? Tenemos estudiantes, tenemos maestros, tenemos aduaneros, ¿no? ¿Cómo se le llama esa profesión? ¿Sí? No es así, ¿sí? Bueno, así les llaman aduaneros, pero es comercio. Comercio exterior, ¿no? ¿Qué otra profesión tenemos? Comerciantes, médicos, electricistas, carniceros. ¿Alguno de ustedes, además del pastor, es teólogo? ¿No? No, gracias a Dios no. Y en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. En primer lugar, debemos seguir a la persona adecuada. Estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. En otras palabras, estos hombres dejaron sus redes, sus botes y la vida tal como la conocían para adherirse a Jesús y aprender de Él. Vieron a Jesús entrar en lugares e interactuar con personas con las que la gran mayoría de los ciudadanos religiosos y honrados no tendrían nada que ver. Lo vieron con una mujer junto al pozo, Juan 4, una leprosa, Marcos 1, un endemoniado, Marcos 5, una mujer pecadora en Lucas 7, una mujer sorprendida en adulterio en Juan 8 y una mujer gentil con una hija enferma en Marcos 7. Escuchábamos en la mañana que Jesucristo, la salvación, ¿es solo para nosotros? ¿Para quiénes? Para todos. Escuchábamos en la mañana que evidentemente no solo nosotros como presbiterianos somos los que estamos bien y el resto del mundo está mal. Y eso lo vemos en la palabra de Dios a través de su ejemplo.
Él estuvo en lugares en donde evidentemente todo ese séquito o ese grupo, como lo dice la palabra de Dios, no quería, no podía entrar en esos lugares. Ellos se sentían de otra estirpe. ¿Nos puede llegar a pasar eso a nosotros? Y nos pasa. Es muy común que nos pase. Jesús les enseñó esta verdad. Toda vida es importante para Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entender que el pensamiento de la gente homosexual está equivocado, pero que no debemos intentar juzgar la conducta humana, sino tomar cartas en el asunto. Entender que el pensamiento de nuestro amigo de la escuela sobre las adicciones, el sexo, el lenguaje es incorrecto y ser el apoyo que esa persona necesita en el momento adecuado. No somos nadie para juzgarlos, pero sí somos quien para compartir el Evangelio. Y justo por ello es que debemos realizar los preparativos correctos. Yo les decía que había dos hombres, Jacobo y Juan, ¿no?, que estaban remendando sus redes. Esta palabra significa completar, preparar o fortalecer. En otras palabras, están ocupados preparando sus redes para lanzarlas. ¿Por qué? Porque al momento de lanzarlas, ya después de todo el trabajal que les dije que es, lo que menos quiere el pescador es que los peces se salgan por la red. Si de por sí es complicado, ¿no?, con agujeros más grandes lo es aún más. ¿Y se acuerdan de la película de Nemo? Ahí lo ven claramente, ¿no?, cómo buscan el espacio para poderse salir. Si vamos a ser eficaces como pescadores de hombres en este mundo, también debemos estar seguros de que nuestras redes están listas para ser lanzadas. ¿Qué es lo que primeramente debemos de hacer? Orar. Orar y prepararnos para que el Señor nos use. Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, conoce a las personas a tu alrededor. Entiende cómo puedes ser más eficaz al compartir el Evangelio. Ahorita vamos a platicar de prepara tu estrategia. Debemos encontrar entonces el proceso adecuado. El versículo 16 de esta porción de la palabra nos dice que Pedro y Andrés estaban echando sus redes cuando Jesús los encontró. Esta palabra significa que estaban echando primero en un lado y luego en el otro. En otras palabras, estaban lanzando esas redes por todos lados, tratando de recolectar algunos peces. La lección para aquellos de nosotros que seríamos pescadores de hombres en esto es la siguiente: deberíamos estar en el negocio de lanzar la red donde quiera que vayamos. Creo que el mejor plan para testificar que he visto jamás fue el plan que Él usó, el Señor Jesucristo, simplemente al compartir el mensaje en todos los lugares a los que fue. A medida que se ocupaba de su vida diaria, usaba cada situación como una oportunidad para hablar con alguien sobre la condición de su alma. Usó un pozo de agua para hablar con una mujer sedienta. Usó el pan para hablar a una multitud hambrienta. Habló de semillas a los agricultores, de dinero a los comerciantes. Usó las experiencias comunes y corrientes de la vida para obtener o para brindar ese mensaje. Y es eso lo que nosotros necesitamos modificar un poco de la manera en la cual a veces hacemos o intentamos compartir el Evangelio. Necesitamos saber primeramente en qué lugar estamos, quién está alrededor de nosotros, cuáles son las necesidades específicas que tienen las personas alrededor de nosotros, para poder establecer una estrategia, un plan que nos lleve a una meta. Habrá personas
que por su naturaleza estén sumamente desconectadas de la palabra de Dios. Debe de haber una estrategia para ello. Así como lo es el hecho de entender también cómo es que el resto de las personas aprenden, que el resto de las personas escuchan, que el resto de las personas puede entender para después poder tener algo que hacer. ¿En qué punto de la vida están? ¿En qué punto de la vida yo puedo apoyarles a poder establecer ciertas características diferentes y entonces sí puedan saber que Dios tiene un plan y que ese plan es de salvación? Cuando hablamos de las profesiones, que hace ratito les preguntaba, ¿con cuántas personas al día tendremos contacto, hermanos? Y adicional a eso, si empezamos a sumar el número de personas, tan solo el día de hoy, ¿como cuántos estaremos? ¿Alrededor de 30? ¿No? De entre nosotros 30, ¿cuántas personas o con cuántas personas nos relacionamos en el día a día? ¿Cuál será el número, hermanos? Así, a ojo de buen cubero. 50, tal vez un poco más, unas 100. ¿Cuántas de esas personas son cristianas? ¿Cuántas de esas personas tendrán necesidad? Todas. ¿Cuántas de esas personas podrían entender un poquito de lo que nosotros pudiésemos transmitir? Pero al final del día necesitamos una estrategia y necesitamos un cambio de chip. Es muy común que nosotros como cristianos, en lugar de estar preocupados por esas personas con las que tenemos contacto, estamos más preocupados por las personas que ya estamos aquí. Estamos más preocupados porque nosotros estemos bien, porque estemos a gusto. O a veces, todo lo contrario. Nuestro enfoque es más sobre los errores de nuestros hermanos. Si mi hermano no dice lo adecuado, si mi hermano no porta la ropa adecuada, si mi hermano no tiene un comportamiento que va de acuerdo al lugar donde está, y si lo vamos traslapando hacia otros aspectos de nuestra vida, empezamos a ver que vemos qué está haciendo la iglesia de aquí al lado, porque lo que está haciendo está mal, o está equivocado, o eso no funciona, eso ya lo intenté hacer en mi iglesia y no funciona. Ayer estaba viendo al pastor, ahí apareció en una foto medio interesante. En realidad los dos jóvenes que están allá atrás, ahí estaban en esa actividad. La iglesia Filadelfia, de acuerdo a sus redes sociales, tuvo ayer una actividad evangelística. Solo ahí decía, ¿sí fue ayer, hermanos? Porque ayer salió la foto, pero no sé si fue ayer. No fue hace algunas semanas, ¿no? Bueno, pero ayer salió la publicación. Yo me enteré ayer porque ayer la vi. Era una actividad evangelística en donde se veía a un joven, bueno, no tan joven, tocando la guitarra, y varias fotos de otros hermanos de la iglesia Filadelfia que yo me imagino estaban compartiendo la palabra de Dios en un parque. Ya si se quieren enterar más, pues ya vamos con el chisme al ratito con un café, con los hermanos que están allá atrás, porque yo los vi a ellos nada más. Y mi cabeza primeramente empezó a pensar, vi la foto y dije, no hay ningún joven, todos ya están pero bien viejitos. Uno empieza a criticar en lugar de ocuparse de lo que deberíamos de hacer. Y cuando se trata de nuestras sociedades, no estoy hablando solo de Nueva Vida, sino de nuestras sociedades como presbiterio, como sínodo, es tantito peor.
Ya salió el campamento para jóvenes. Se tardan años en contestarme. Les pido información, no me la dan. Otras actividades que tiene nuestro presbiterio, no hay organización, no hay esto, no hay aquello, no hay el otro. Es decir, en lugar de ser personas proactivas, estamos más enfocados en ver el error en alguien más. Y seguimos en este universo de personas que, ¿qué creen, hermanos? Ya somos salvos. ¿O me equivoco? ¿Nuestros hermanos de la iglesia de Filadelfia son salvos? ¿Nuestros hermanos del presbiterio son salvos? Todos y cada uno de ellos, así como nosotros, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No deberíamos de estarnos preocupando por ese hermano, por esa hermana, por esa sociedad, por esa actividad. Y todo el tiempo estamos preocupados por ello. Y eso hace que perdamos nuestro enfoque de mi vecino, de mi amigo, de mi socio, de mi compañero de trabajo, de mi estudiante, de mi cliente, de la persona con la que convivo prácticamente todos los días. Y por eso les decía yo que necesitamos cambiar nuestra estrategia. Como lo dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos mostró la estrategia. Utilizó un pozo de agua para una mujer que tenía sed. Tenía una estrategia y entonces habló con ella. A un grupo de personas que tenían hambre y ocupó el pan. Nosotros estamos más enfocados en que solo a través de esas actividades querramos añadir a personas. Y en la mayoría de los casos esas personas ya son de casa. Y si no vienen de otra iglesia, y si no han escuchado la palabra de Dios. Y olvidamos al resto de las personas que necesita de la palabra de Dios. Hace 8 días el pastor nos compartía en el mensaje de la tarde un momento que me quedó muy grabado. Está el Señor Jesucristo y llegan sus discípulos y le dicen que vienen, que ya están las personas en diferentes lugares y que quieren verlo. Si eso lo trasladamos a nuestra realidad, lo que nosotros haríamos sería salir a verlos. Pero el Señor Jesucristo no sale a verlos. Él les dice, vámonos, aquí ya terminamos. El mensaje de esta tarde, hermanos, es para todos y cada uno de nosotros. Aquí ya terminamos. Aquí ya somos salvos. Hay otros lugares en donde necesitamos estar, en donde necesitamos arrojar esas redes, tirar esas semillas para que el Espíritu Santo haga la obra. Aquí, hermanos, ya terminamos. Necesitamos seguir. Que Dios les bendiga, hermanos.